Congreso de la República versus Poder Judicial. Atrás quedaron los días de los enfrentamientos constantes entre Poder Ejecutivo y el Parlamento, y ahora esta discusión y este enfrentamiento, esta lucha de poderes se da entre el Parlamento y el Poder Judicial, entre congresistas y jueces. ¿Qué ha pasado y qué rol ha cumplido el Tribunal Constitucional en medio de esta guerra de poderes constantes que vivimos en el Perú? ¿Qué onda con la estabilidad social y política que necesitamos? A ver, ayer el Tribunal Constitucional, los 5 de los 6 magistrados habilitados en este momento, porque el doctor Ferrero se encuentra mal de salud y en un proceso de retirarse del Tribunal Constitucional, entonces de los 7 hay 6 votos habilitados. Esto es importante, son 6 votos habilitados. De los 6, 5 votaron a favor de una demanda de competencia que planteó, o varias demandas de competencia que planteó el Congreso de la República ante el Poder Judicial. Para ponerlo en términos muy sencillos, el Congreso de la República acudió al TC, que es la máxima instancia de interpretación de la Constitución, para decirle: oye TC, el Poder Judicial con sus jueces y a través de medidas cautelares no está permitiendo que yo realice mi función que la Constitución me atribuye y me permite en, por ejemplo, la elección del defensor del pueblo, dar leyes que tienen que ver con la reforma, en este caso de la Superintendencia Nacional de Educación Superior, la SUNEDU, investigar a funcionarios públicos, y le dice: esas son funciones que según la Constitución yo como Congreso de la República puedo realizar, son atribuciones excluyentes y exclusivas del Parlamento, pero los jueces, a través de medidas cautelares que se plantean desde diversos frentes, están deteniendo la labor que yo puedo realizar y que la Constitución me permite. Entonces, ante una situación de ese tipo de controversia entre dos poderes del Estado, Congreso de la República y Poder Judicial, se presenta una demanda competencial, una demanda de competencia para que sea el máximo órgano de interpretación de la Constitución, el Tribunal Constitucional, quien termine de definir qué competencias son efectivamente del Parlamento y cuáles son los alcances también de estas competencias. Y en eso justamente está el debate en este momento, o un debate que ya de alguna manera se cerró en el plano constitucional, porque lo que ha dicho el TC es finalmente declarar fundada cada una de las demandas que presentó el Congreso de la República, porque no son una, son varias, y le ha dado la razón al Parlamento. Y aquí se abrió el debate, porque hay posiciones encontradas sobre un tema que es sumamente complejo y que sí podría interpretarse como que le da mayor poder al Parlamento, que le da mayor poder a los 130 congresistas. Pero vamos a detalle sobre cada uno o cada una de estas demandas que ha ido presentando el Congreso de la República frente al Poder Judicial. Empecemos quizá con uno de los más polémicos, aunque los 3 son polémicos: la elección del defensor del pueblo. La Constitución establece claramente que es el Congreso de la República el órgano encargado de elegir al defensor o a la defensora del pueblo. Y ya hace mucho tiempo, en realidad, la defensora del pueblo, Liliana Rebollar, que se encuentra en este momento, es una defensora del pueblo interina, es una defensora del pueblo adjunta. Walter Gutiérrez, que era el defensor del pueblo elegido por el Congreso anterior, ya cumplió su mandato. Sin embargo, ya no puede quedarse más tiempo y asume la defensora del pueblo interina, que no ha sido elegida por el Congreso de la República. Al Parlamento le corresponde ir a este proceso de elección. No es un proceso sencillo, porque claro, no estamos hablando que el Congreso de la República es igual que el Poder Ejecutivo, donde hay un presidente de la República y sus ministros que toman las decisiones. Aquí es una decisión colegiada y los votos necesarios para elegir un defensor del pueblo no son pocos. Se necesitan 2/3 de la votación, se necesitan 87 votos sobre 130 en un Congreso además que es fragmentado, que está sumamente dividido y donde hay diversas posiciones políticas y donde hay diversos intereses. Entonces, lograr 87 votos en un Congreso de ese tipo ya es complicado.
y se necesita muchísimo consenso, se necesita muchísimo diálogo. Pasó lo mismo con los magistrados del actual Tribunal Constitucional. Para elegir a cada magistrado se necesitaban 87 votos y se necesitaba una serie de consensos y acuerdos para lograr esos 87 votos. En el caso del Defensor del Pueblo, también se llevó a un proceso que se ha ido frenando, cayendo. ¿Qué ha sucedido? El proceso de elección en sí fue cuestionado por el sindicato de trabajadores de la propia Defensoría del Pueblo. El sindicato acudió al Poder Judicial y presentó una medida cautelar justamente ante un juez constitucional. Y lo que hizo este juez es aceptar la medida de parte del Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo y le dijo al Congreso de la República: oye, Congreso, me detienes ese proceso de elección del Defensor del Pueblo hasta que yo resuelva el fondo del asunto. ¿Cuál era el fondo del asunto? El Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo lo que señalaba era que el Congreso no estaba llevando un debido proceso de elección porque no permitía la interposición de tachas de parte de la ciudadanía y por tanto se estaba vulnerando un principio fundamental de los ciudadanos, que era tachar a posibles candidatos que no parezcan tener los requisitos necesarios. Ahora, el Congreso de la República estaba siguiendo su reglamento. El Congreso de la República tiene incluso hasta 2 modalidades para elegir al Defensor del Pueblo. Decidió ir por una modalidad especial que efectivamente no le obligaba a tener el proceso de tachas, que era lo que cuestionaba el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo. Pero en todo caso, el juez nunca se pronunció en cuanto al fondo del asunto. Lo único que hizo fue aceptar la cautelar de los trabajadores de la Defensoría y detener todo el proceso. Aquí viene la primera pregunta. Ojo, no quiero ser categórico. ¿Puede un juez, a través de una medida cautelar, detener un proceso y una atribución que es exclusiva y excluyente del Parlamento, como elegir al Defensor del Pueblo? Y donde yo insisto con este tema, se necesita muchísimo consenso entre las diferentes fuerzas políticas porque necesitas 2/3 de la votación para esa elección. Había una terna, había una preselección, había un comité y un grupo de trabajo encargado justamente de la selección de los candidatos que fueron pasando, pero el sindicato, a través de una cautelar, detuvo un proceso que es constitucional. ¿Un juez puede hacer eso? Bueno, hay diferentes miradas. Por ejemplo, el doctor Aníbal Quiroga, que ha sido abogado del Congreso en diferentes causas constitucionales ante el TC, esto pues es inaudito porque estás afectando una atribución exclusiva del Congreso de la República. El amparo se ha hecho para quien sea afectado en un derecho fundamental, plantea el amparo y eso se mantiene incólume. Lo que no puede hacer es un tercero, como el sindicato, decir: a mí se me viola un derecho fundamental porque usted no elige al Defensor del Pueblo a mi medida. Hay otras posiciones, como la de la doctora y expresidenta del TC, Marianela Ledesma, que señala que la decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional, esta última decisión que le da la razón al Congreso, lamentablemente, según ella, interfiere con el equilibrio de poderes y le da incluso superpoderes al Parlamento para que haga lo que quiera. Hay muchas posiciones de constitucionalistas muy respetados en ambos lados, pero lo concreto es que en ese caso específico el Tribunal Constitucional le dio la razón al Congreso y le dijo: sí, oye, Poder Judicial, oiga, juez, usted con una medida cautelar no puede detener un proceso que es competencia del Congreso de la República. Ese fue un caso. El otro caso también importante y quizá mucho más polémico por lo que está en juego y por lo que hemos venido analizando en los últimos años, tiene que ver con la SUNEDU, la Superintendencia Nacional de Educación Superior, que vela por la calidad universitaria, que vela por la calidad de la educación superior. Y aquí hay que ser sumamente claros porque tampoco podemos ser ingenuos. Una cosa es la forma y otra cosa es el fondo, para poner el parche. En el fondo, claramente el control de esa educación superior, la SUNEDU, ha estado bajo constante ataque, no de ahora, hace ya muchos años. Hay intereses particulares que hace mucho tiempo quieren tumbarse la SUNEDU. Y lo que hemos visto en los últimos meses, lamentablemente, parece que sí se ha concretado porque han podido modificar, han podido reformar el Consejo Directivo de la SUNEDU. El Congreso de la República emitió una ley finalmente donde también encontraron el consenso necesario, y aquí están metidos todos los partidos políticos. Está metido desde Fuerza Popular hasta Perú Libre, pasando por Renovación Popular, pasando por el bloque magisterial. Es decir, han llegado a un nivel de consenso para aprobar una ley que debilita justamente a la SUNEDU. Esto se aprobó con los votos que necesitaban aprobarse, y luego de eso también la propia SUNEDU va al Poder Judicial y pide una acción de amparo o una medida cautelar
para detener la aplicación de esta ley, que lo que buscaba era reformar justamente el consejo directivo, la cabeza de la SUNEDU, que vamos, la cabeza es la que toma finalmente las decisiones y puede flexibilizar o bajar la valla para acreditar o no la calidad universitaria de diferentes universidades. Ese es el fondo del asunto, pero en la forma se aplica exactamente lo mismo. La propia SUNEDU acude al Poder Judicial para, a través de una medida cautelar, detener la aplicación de una ley que, nos guste o no, con la que estemos de acuerdo o no, es una ley aprobada por los votos suficientes en el Congreso de la República. Y este Congreso de la República aprobó un proyecto de ley con el que podemos estar de acuerdo o no. E incluso esa ley se le denominó la ley de la contrarreforma universitaria porque afectaba justamente lo que se había conseguido en estos años a nivel de calidad universitaria, permitiendo el licenciamiento o no de determinadas universidades. Entonces, nuevamente nos hacemos la misma pregunta que nos hacíamos en el caso de la Defensoría del Pueblo. A través de una medida cautelar, ¿se puede detener una atribución del Parlamento que es la aprobación de leyes? Bueno, en teoría sí puede, siempre que se estén vulnerando derechos fundamentales. Pero aquí también entra la opinión de otros expertos, porque claro, para la SUNEDU, la aprobación de una ley de ese tipo sí afectaba derechos fundamentales, afectaba el derecho de los ciudadanos, de los estudiantes a recibir una educación de calidad. Pero para otros constitucionalistas decía que se señala que eso es algo demasiado etéreo, porque ¿quién presenta la acción señalando que le están afectando un derecho constitucional? Tendrían que ser los ciudadanos que presenten una medida ante el Poder Judicial señalando qué derechos fundamentales están siendo afectados y no una institución como fue la SUNEDU. Ese es otro debate también legal, otro debate constitucional, que para el Tribunal Constitucional, para 5 de los 6 magistrados habilitados en este momento en el Tribunal Constitucional, pues el Congreso de la República tiene la razón y no el Poder Judicial. Y en este caso también el Tribunal Constitucional le dijo al Congreso y al Poder Judicial: oiga, usted, señor juez, no puede detener la aplicación de leyes a través de medidas cautelares porque la atribución y la competencia del Congreso de la República es el debate, discusión, presentación, debate, discusión y aprobación de leyes. En ese caso ya van 2-0. Hay un tercer caso que sí resulta también mucho más complejo y quizá mucho más peligroso, porque aquí sí se puede estar vulnerando de manera más clara el equilibrio de poderes. Y además se puede estar exponiendo a las cabezas de los entes electorales, que son sumamente sensibles porque son los que garantizan un adecuado proceso electoral y por tanto un sistema democrático. ¿Qué ha ocurrido? Luego del famoso fraudismo, una vez que gana Pedro Castillo en las elecciones y el grupo perdedor y un gran sector también político no creía en el proceso electoral, ya sabemos lo que sucedió ahí. En todos los idiomas a este grupo se les dijo: no hubo fraude, el proceso fue correcto. Incluso hubo una comisión especial en el Congreso de la República que lideró el congresista Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, donde tampoco en su comisión encontró nada, no encontró ni un solo indicio de fraude. Pese a eso, la sangre quedó en el ojo y es verdad, han estado muy molestos con, sobre todo, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Salas Arenas, y también con el presidente de la OMPE, el doctor Piero Corvetto. Le atribuyen a ellos dos la responsabilidad de que Pedro Castillo haya ganado, pese a que está demostrado que no es así, que las elecciones fueron limpias, así lo reconocieron además el gobierno de Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea. No vale la pena entrar a esos detalles, pero sí ya que había sangre en el ojo de parte de cierto sector político representado en el Congreso de la República y se intentó iniciar una investigación en específico contra el doctor Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, quien acudió también a un juez en Arequipa para, a través de una cautelar, limitar cualquier proceso de investigación en el Congreso de la República. Esa causa también llegó al Tribunal Constitucional. Y ojo, el Tribunal Constitucional también le ha dado la razón al Congreso en ese extremo. Ha dicho que el Parlamento
puede iniciar cualquier tipo de investigación, que ningún ciudadano escapa justamente del nivel de control que tiene el Parlamento. Pero acá hay un detalle, porque el Congreso de la República no puede acusar constitucionalmente a los miembros o a las cabezas de los entes electorales, entiéndase entes electorales como la cabeza de la OMPE, la cabeza del Jurado Nacional de Elecciones y también la cabeza de la RENIEC. Esto es muy importante. El artículo 99 de la Constitución le permite al Congreso de la República acusar constitucionalmente casi a cualquier funcionario público, excepto a los miembros de los entes electorales. La pregunta es ¿por qué? Porque justamente esto evita que políticos que han llegado al Congreso de la República por elección popular luego puedan ensañarse con las cabezas de esos entes electorales. Pero para el Tribunal Constitucional, ya que es lo interesante, las cabezas de los entes electorales no deberían estar exentas también del control parlamentario, de la investigación. Claro, una cosa es la investigación y otra cosa es la acusación. Y si bien el Congreso, según el Tribunal Constitucional, puede investigar a las cabezas de los entes electorales, entre ellas al doctor Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, no precisa, de lo que se ha conocido, que lo pueda acusar. Dentro del artículo 99 de la Constitución no están contempladas estas entidades electorales por lo ya expuesto, pero en lo que ha resuelto recientemente el Tribunal Constitucional, se recomienda, esto ya no es una decisión, sino una recomendación que le hace el Tribunal Constitucional al Congreso de la República, le dice, oye Congreso, si tú quieres acusarlos, si tú quieres acusar al presidente de la OMPE, si tú quieres acusar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones o al jefe de la RENIEC, bueno, tendrías que modificar el artículo 99 de la Constitución, lo que implica una reforma constitucional. Lo que resultaría peligroso. Ya es peligroso permitir que el Congreso investigue a las cabezas de los entes electorales porque sí, se presta justamente para la vendetta política ante grupos que no son buenos perdedores. Pero además, si tú ya le sugieres que reforme la Constitución para que los puedas acusar, bueno, ya estamos hablando de una situación mucho más peligrosa para un sistema electoral y una situación más peligrosa para la propia democracia. Y ahí sí entra o tiene toda la lógica el temor de la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma, que dice que la decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional por 5 votos a 6 sí genera este nivel de riesgo y le da todo el poder absoluto al Congreso de la República. Esa es la posición de Marianela Ledesma. Insisto, aquí el debate es intenso. Hay posiciones categóricas, pero hay muchísimas posiciones en realidad al respecto. Pero en ese extremo, en el extremo de investigar y acusar a las cabezas de los entes electorales, sí genera o sí se encienden muchas alarmas para nuestro sistema electoral y nuestro sistema democrático. Lo que ha dicho es, el Congreso debería de incluir en el artículo 99 a los órganos electorales que son órganos constitucionales autónomos. No puedo estar más de acuerdo con eso. No por estas personas, sino por cualquiera. Claro. Y finalmente el Congreso puede dar una ley, aunque sea un desastre, y lo que tú tienes que hacer es plantear la inconstitucionalidad de la ley. Pero recordemos que existe una Junta Nacional de Justicia y es la Junta Nacional de Justicia la que justamente se encarga de fiscalizar, de evaluar, monitorear, supervisar, expulsar, de ser el caso, justamente a las cabezas de estas entidades, porque las cabezas de estas entidades son jueces, pertenecen al sistema de justicia y por eso es la Junta Nacional de Justicia la que debería o la que está llamada a fiscalizar a estas entidades, no el Congreso de la República. Para eso se creó una Junta Nacional de Justicia que vela justamente por los jueces y son jueces los que presiden estas entidades que son importantes para el funcionamiento de la democracia. Y por último, lo que también recomienda el Tribunal Constitucional, los jueces que han emitido las cautelares, que han detenido la función del Congreso de la República, el Tribunal Constitucional en su decisión recomienda a la Junta Nacional de Justicia evaluar la función de estos jueces que a través de cautelares han detenido el funcionamiento del Congreso de la República. La pregunta es, ¿le corresponde
al máximo intérprete de la Constitución hacer este tipo de recomendaciones, bueno, lo dejamos ahí nuevamente. El debate es intenso. Entonces la pregunta con todo lo que estamos viendo en este momento es, si se está perdiendo la independencia de poderes y el Congreso de la República está asumiendo mayor poder del que debería tener, o finalmente estamos frente más bien a una situación donde un poder del Estado está recuperando las atribuciones que la Constitución le da y que el Poder Judicial, a través de medidas cautelares, estaba limitando. Lo dejamos para el debate, porque yo insisto, este tema es muy complejo, es sumamente técnico, pero no cabe ninguna duda que va a afectar y afecta la vida diaria de cada uno de nosotros, y la decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional con 5 votos de 6 va a tener un impacto tremendo en las futuras leyes que decidan aprobarse en este y en otros parlamentos.